Está con nosotros Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por acercarte a nuestro plató. Gracias por invitarme. Y así conversar y conversar. Zelensky, pidiendo dinero. Estados Unidos, 10 de la noche. Cree hoy en la rueda de prensa que Biden ya va a anunciar que se desbloquea la ayuda. Europa, Orbán ha dicho, nada de nada. Si queréis los activos congelados, haced lo que vosotros queráis y allá vosotros con la respuesta de Rusia. Putin habla, por cierto, el jueves. En este entorno, dice Zelensky, foro de Davos. Un día antes quiere ver él cuál puede ser el proceso de paz. No sabemos si el proceso de paz o la financiación del proceso de paz. ¿Cómo está el momento ahora mismo en el que ya ha acabado prácticamente ese otoño y nos vamos adentrando en un invierno en el que se decía, aquí tiene que acabar la guerra de Ucrania? Sí, básicamente eso es lo que decíamos muchos analistas en abril, incluso mayo, cuando todavía estaba a punto de empezar la ofensiva de primavera, que luego era primavera-verano, ¿verdad? Al final es cierto que tiene que acabarse ya, porque es año electoral en Estados Unidos, es año electoral también en Rusia y debería ser año electoral en Ucrania. Zelensky en principio dijo que no iba a ser año electoral, pero claro, es muy difícil defender a la opinión pública de Occidente, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que en un país, aunque esté en guerra, si es democrático, pues tiene que haber elecciones con ciertas garantías, con todas las protecciones de seguridad, tiene que haber elecciones. Hubo elecciones en Siria durante los primeros compases de la guerra civil, que todavía no ha acabado, y tiene que haber elecciones, por supuesto, en Ucrania. Y lo mejor de todo es que ya están empezando a aparecerle competidores políticos a Zelensky, es decir, que se está empezando a resquebrajar la unidad en torno al Palacio Presidencial de La clave de esa Ucrania. unidad es el dinero, ver que puede el dinero acabarse. Porque claro, pide 110.000 millones, que eso también hace de pegamento. De todas formas, yo creo que ahí el problema no es tanto el dinero para continuar la guerra, como que ya le han dado un toque de atención incluso los propios adversarios políticos, que pues entre ellos el alcalde de Kiev, ni más ni menos, el antiguo boxeador, que puede ser un buen candidato en el sentido propagandístico, en el sentido electoralista del término, porque puede tener mucho tirón. También hay un general o varios generales, ¿no?, del ejército ucraniano, y efectivamente el problema no es tanto tener dinero para continuar la guerra, sino que ya parece que le han dado un toque de atención para decir esto se ha acabado y esto se tiene que acabar. Es decir, tenemos que quitar a Zelensky, porque Zelensky no puede ser utilizado para sentarse a negociar. Zelensky es la imagen viva con su uniforme caqui, ¿verdad?, yendo a todos lados, incluso a visitar al Papa, ¿verdad? Bueno, pues es la imagen viva de necesitamos dinero para continuar la guerra, ¿no? Y de hecho, pues todos los viajes que ha hecho a Argentina, a Estados Unidos, pues efectivamente, recientemente, quiero decir, habla de eso. De todas formas, es el momento de buscar la paz. Vamos a buscar, parece ser que es el toque de atención que le han dado, vamos a buscar un candidato que pueda sentarse a negociar. Cualquiera de esos que hemos dicho, hay unos cuantos más, podría valer, pero ya no vamos a pedir dinero para continuar la guerra, porque se ve que es un pozo negro, un pozo sin fondo, y ya vamos a pensar en la reconstrucción del país. De ahí el foro de Davos, y que esa reunión sea un día antes del foro de Davos, donde están los BlackRock y demás, para poder ver muy bien cuál es el apoyo real, ya no para la guerra, sino para la reconstrucción. Claro. Esa campaña de fundraising o no sé cómo decía una anterior ministra de Economía española, ¿no?, que se daban paseos, el show, ¿no?, el road show, ¿no?, para pedir dinero a las empresas y también a esos fondos de inversión. La cuestión es que parece que esos fondos de inversión ya han firmado, si no contratos, precontratos para hacerse con algunos de los yacimientos, con algunas de las materias primas de Ucrania, que es rica en materias primas, ¿no? Entonces, lo que se querrán garantizar es que al menos, si no lo de Donbass, lo del resto de Ucrania sí que quede en manos de estas compañías o de estos fondos de inversión. Esto, digamos, desde el punto de vista comercial o económico o financiero, si se quiere, pues es bastante normal, es bastante aceptable, pero nos va indicando que efectivamente se va acercando el final de la guerra, porque a nadie le interesa ya continuar, prolongar por más tiempo la guerra. El único objetivo de esta guerra era desgastar a Rusia. Desde el principio se sabía que Ucrania, desde el principio, no desde hace 2 meses, no, desde el principio se sabía que Ucrania no podía ganarle a Rusia, esto era bastante obvio.
y sin embargo el único objetivo era desgastar a Rusia y además provocar digamos, una escisión en el pueblo eslavo, porque, en fin, esto es bastante evidente. Los combatientes de un lado y de otro son exactamente lo mismo, es decir, son eslavos, son rusos al fin y al cabo, y de hecho hay imágenes preciosas que ahora pues, no se le da mucha publicidad a esto, pero hay vídeos, imágenes preciosas de combatientes de un lado, combatientes de otro, haciendo fraternidad como pueden. Porque tienen que estar pegándose, están defendiendo su territorio, pero ellos saben que son pueblos hermanos y que esto se tiene que acabar lo antes posible, porque no tiene ningún sentido. En este entorno, mirando a otra zona que también en este mundo en guerra nos empieza a dar la sensación de que parecía calmarse, pero muy lejos con lo que vimos ayer. Netanyahu dice, por un lado, que la guerra le quedan un par de semanas para acabar con Hamás, pero que hay que empezar a abordar el régimen iraní. Y sobre todo porque si Irán con esas armas nucleares, entonces la seguridad de Israel, sale Irán y dice, no, nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo de armas nucleares, no lo vemos necesario ahora mismo. Es decir, decíamos, no, es que esto no va a escalar. Y dice, no va a escalar, está Netanyahu, Es decir, eso de que no va a escalar, cuando no ha terminado una guerra y empieza a señalar, oiga, que es que ahora hay un régimen al que hay que abordar cuando acabemos con Hamás. Bueno, una cosa es la retórica, una cosa es lo que se dice, ¿verdad? Eso yo creo que nunca ha salido digamos, del argumentario israelí. De hecho, cuando Obama alcanza ese acuerdo nuclear con Irán, pues esto le causa bastante desazón a Israel. Ya no digo Netanyahu, digo Israel, que de todas formas, pues Netanyahu lleva en el poder bastante tiempo, bastantes años, ¿no? De todas formas, ya digo, Irán nunca se ha ido del argumentario israelí. Por supuesto, esto a mí me fascina bastante. Del caso israelí, porque ellos son un Estado fuerte, saben cuál es su lugar en el mundo, saben cuál es su posición en el mundo, tienen muy bien definidas cuáles son sus desafíos, sus amenazas, sus fortalezas, sus debilidades, tienen ese análisis hecho y no se dejan influenciar por nadie. Es decir, ellos tienen un objetivo y van a por ese tipo de objetivos y ya está, ¿no? Entonces, ¿consideran una amenaza Hamás? Vamos a destruir Hamás. Intentaron disuadirlo, esto hay que decirlo, hay que recordarlo. Israel ha intentado disuadir a los militantes de Hamás de que no sigan por el camino de la violencia y eso que uno de sus objetivos es destruir Israel. Pues intentaron disuadir a la gente de Gaza concediendo unos cuantos miles de permisos diarios de trabajo diario para que trabajadores gazatíes cruzasen la frontera y se fueran a Israel a trabajar todos los días. Intentaron usar la disuasión, no lo han conseguido, se han llevado un zarpazo terrorista bastante grande. Ahora lo que les toca, lo que está en su objetivo es destruir a Hamás. Destruir a Hamás es muy difícil, porque pueden matar, descabezar, desarticular, digamos, lo que es no la banda terrorista, sino digamos, la junta militar o los militares, Antonio, que toman decisiones. Si quieren destruir a Hamás, se están equivocando de país en el que están entrando. Claro. Porque tendrían que irse a Qatar. Claro, también, porque hay que buscar la fuente de financiación. Que están y los dirigentes. Claro. ¿Dónde se esconden? Los dirigentes no están en los túneles. Claro, pero además es que si quieren destruir a Hamás, no, como tal grupo, no lo van a hacer así, porque está bastante estudiado que si vas a atacar a la población civil, de un civil muerto salen 2 o 3 por lo menos que van a vengar esa muerte, y más en este tipo de poblaciones, ¿no? Que tienen esta cultura de la venganza, no tienen la cultura del perdón. Así como en España, en los peores momentos de ETA, en los años 80, sobre todo a principios de la transición, cuanto más hacia el año 78, más duro fue la lucha contra ETA. Hubo muchas víctimas, sobre todo entre militares, porque buscaban una sobrereacción por parte de los militares, porque, en fin, eso era un tema muy sensible. Aquí en España es impresionante, y cualquiera lo puede buscar en Internet. Es impresionante ver esas imágenes de en cuanto matan a un militar, la viuda dice perdona a los asesinos, que vayan a la cárcel, todo lo que quieras, pero perdona a los asesinos. Ese tipo de escenas no las puedes ver en este país, en Gaza, por ejemplo. Lo que hay es reclamar venganza, constantemente, automáticamente. De tal manera que efectivamente Israel tiene un plan, que es acabar con Hamás, acabarán destruyendo los túneles, acabarán matando a algunos comandantes, pero esa hidra se reproducirá. Esto es normal. Luego tiene otro frente abierto en el Líbano, tiene otro frente abierto en Irán. Esos frentes no son nuevos, los conoce desde hace 75 años.
y de hecho pues los lleva vigilando y los lleva controlando. Y eso simplemente es un recordatorio de, ojo, estamos aquí, sabemos que al final esto tiene que desaparecer y que esto tiene que solucionarse. Cuando digo esto, me refiero a Hezbollah y me refiero a que Irán sea una amenaza real para la supervivencia del Estado de Israel. En cuanto ellos lo entiendan como amenaza, pues puede escalar el conflicto. Por supuesto, antes Israel cerrará el tema de Gaza, pero por supuesto, si entiende que Hezbollah en el sur del Líbano es una amenaza real para su existencia, no que le lancen 3 o 4 cohetes, que le maten a un militar, a un soldado, ¿no?, sino que sea una amenaza real para su supervivencia, comenzará operaciones militares, como ya lo hizo en el año 2006, si no recuerdo mal, o en otros momentos. En la zona de los Altos del Golán. Exactamente. En este entorno, ¿cuál es el futuro para Gaza? Es decir, se está intentando desde Estados Unidos, de Naciones Unidas, que la Autoridad Nacional Palestina coja ese testigo. No parece que Netanyahu quiera. Y a partir de ahí, ¿cómo se puede configurar la situación de los dos estados? Se nos habla de los dos estados, pero esto ya en 1967 se intentó. Lo intentó Arafat en Camp David. No se consiguió tampoco llegar a los dos estados. Vuelve otra vez lo de los dos estados. Puede ser la solución los dos estados, pero si lo es, ¿cómo? Porque ya tenemos una opción de dos estados, 1967, Naciones Unidas, hay una resolución. Tan sencillo como aplicarla. Si no se aplica será por algo. Bueno, la cuestión es que ahora, en el escenario en el que estamos ahora, es difícil ni siquiera sacar el tema de los dos estados, ¿no?, porque está todavía muy a flor de piel los ataques terroristas del 7 de octubre. Entonces, claro, si empezamos a hablar de los dos estados, primero, porque eso es inviable, se ha demostrado que es inviable. Es decir, una Gaza gestionada por palestinos se ha demostrado que es inviable, es fallido. No es solo un Estado fallido en el sentido de que son incapaces de proveer seguridad y estabilidad y proveer algo de desarrollo económico a su propia población, sino que supone una amenaza para el Estado vecino que es Israel. Eso no lo van a permitir, eso no lo van a volver a permitir. Entonces, ojalá, digo, todo volviera a la normalidad, todo volviera a que, bueno, pues sí, se puede construir dos estados, vamos a cumplir los acuerdos de Oslo, vamos a seguir la hoja de ruta establecida por Ariel Sharon del Disengagement Plan, ¿no?, vamos a sacar a los colonos judíos de Gaza, Gaza lo dejamos solo para los palestinos, etcétera. Ojalá se pudiera hacer eso, pero la verdad es que el futuro previsible, y esta es la duda que desde octubre venimos planteando algunos analistas, ya no es si Israel va a atacar solo el norte de Gaza, ya no es si va a hacer de toda Gaza un parking, es decir, lo va a arrasar hasta los cimientos, sino que la duda es si va a permitir que los palestinos vuelvan a ese territorio. Porque la cuestión es que ellos entienden que eso es una amenaza. Y en cuanto ellos entienden que eso es una amenaza, pues lógicamente tienen que hacer frente a esa amenaza. ¿Cómo hacer frente a esa amenaza? Dicen algunos, pues controlando la seguridad de esa franja. ¿Cómo vas a mantener a un ejército israelí metido entre miles de palestinos? Eso es imposible, eso es inviable. ¿Cuál es entonces la solución? Pues la solución es que al final, claro, no se cumplan los acuerdos de Oslo, cosa que es gravísimo, sino que vayan directamente a una ocupación real, incluso con más colonias de judíos allí. Es decir, expulsar a los palestinos de Gaza y mandarlos Líbano y demás, ya han dicho que esa es una línea roja que no van a consentir. Bueno, pero ellos pueden decir lo que quieran, pero volviendo al discurso, al inicio del discurso, Israel tiene muy claros sus objetivos. Si tienen muy clara la solución, podrán negociar, porque ellos también se han sentado a negociar en numerosas ocasiones, pero si les hacen ver que realmente, a los de Hezbollah, a los de Irán, a los de Qatar incluso, que es inviable que un Estado palestino dividido en dos territorios de esa manera, sin control, sin observancia por parte, sin control, sin vigilancia por parte de los israelíes, si eso es inviable, se lo hacen ver, pues a lo mejor al final tendrán que aceptarlo. Un último punto, Antonio, Milei. ¿Qué supone para el contexto internacional, para las relaciones internacionales, una figura que es un outsider total de lo que está ahora mismo gobernando, tanto en América Latina como a nivel internacional? ¿Qué puede aportar Milei? ¿Qué amenazas nos puede traer Milei al sistema? ¿Y cómo puede salir este experimento Milei, ¿no? Porque nunca ha habido un libertario. Hay quien dice, bueno, para ser el primer libertario hemos tenido mala suerte. Los libertarios, sí. La realidad es que, escuchando a Milei,
lo que hay es un cambio de modelo. Totalmente. Lo que pasa es que yo no lo consideraría un peligro para el sistema internacional. Es una novedad, es algo disruptivo, eso por supuesto, pero es, al fin y al cabo es un chico del FMI, si se me permite la expresión. Quiero decir, no va a llevar a cabo políticas que vayan en contra de las instituciones internacionales, es decir, no le va a sacar los pies del tiesto, va a ser cumplidor, va a pagar la deuda, es decir, eso es lo que les interesa al FMI, etcétera, lo va a hacer. ¿Dónde va a estar lo duro? Lo duro va a estar para los argentinos, los propios argentinos, que van a tener que ajustarse el cinturón bastante, porque como él dijo en su propio discurso, no hay plata, no hay dinero. Entonces, y él está en contra de darle a la máquina de imprimir billetes, porque eso es agravar aún más el problema, ¿no? Entonces, todas las políticas que él ha ofrecido, que él ha planteado que va a hacer, a ver si se las dejan hacer, que ese es otro problema, pues van encaminadas en la dirección de que es un cambio cultural muy fuerte, porque eso incluso aquí en España pues puede chocar bastante, que es empoderar a las personas. Es decir, ya no eres dependiente del Estado, sino que eres dependiente de ti mismo. Te tienes que hacer responsable de tu libertad, de tus libres opciones. ¿Tú no quieres estudiar? Pues perfecto, no estudies. ¿Qué vas a comer? No, el Estado me va a dar una paga. Ah, respuesta errónea, eso ya no existe, eso ya no va a darse, ¿no? No quiero trabajar. Perfecto, ¿no quieres trabajar? Pues que te dé pan Rita o la caridad privada, él dice esto, ¿no? Es decir, el Estado no va a ser caritativo contigo. Si tú quieres hacer caridad, hazla, pero el Estado no va a hacer caridad, no va a coger dinero de todos los contribuyentes a punta de pistola, dice él, para dársela a cualquiera, a quien él elija, ¿no? Porque al final eso hace de todo un sistema clientelar, va tejiendo un sistema clientelar que beneficia a los políticos. Él viene a luchar contra eso. Es algo totalmente novedoso en América Latina, en toda Hispanoamérica, por no decir toda América, todo el continente, porque todo el continente está trufado de estos ejemplos en los que el sistema político va tejiendo redes clientelares que le van asegurando el poder para la próxima reelección. Esto es algo novedoso, pero ha recibido un masivo apoyo popular. Es que nos tenemos que dar cuenta de que Argentina tiene un 40% de población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Creo que son 5 millones que viven en la miseria, ya no bajo el umbral de la pobreza, sino en la propia miseria. Yo creo que esto pues va a traer un soplo de aire fresco, por más que aquí en televisión española digan el ultraderechista Milei, de tanto utilizar ese apelativo ultraderechista, es que la han vaciado de sentido. Entonces ya ultraderechista es cualquiera que no sea socialista. Bien, pues, o fascista, vale, pues de acuerdo, pues muy bien, pero nos tenemos que dar cuenta de que no todo lo que no es socialista o socialdemócrata es un peligroso bicho al que hay que rechazar, sino que hay que, bueno, pues nosotros no somos Argentina, somos España. Tenemos que estar a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Es decir, tampoco nos tenemos que posicionar de tal manera que seamos pro-Milei o anti-Milei. Pues a mí personalmente me puede parecer una cosa o la contraria, pero la cuestión es que es algo que sucede en Argentina. Vamos a ver qué tal se le da el experimento de aquí en los próximos meses, no años, porque esto es algo que va a costar bastante hacer. Pero si se le da bien, ¿van a salir más Mileis como champiñones? Pues es porque que esa es una opción, ¿eh? Es difícil porque Milei ha surgido, primero porque tiene una grandísima formación como economista, lo sabe explicar todo muy bien, tiene las ideas muy claras, es decir, es una persona con una personalidad muy fuerte, no compadrea, no negocia, en lo que él ve que es esencial, él no negocia, él tiene una posición muy firme, muy fuerte, y para bien o para mal nos han estado educando durante décadas pues que eso no puede ser. Es decir, que no puedes tener ideas claras, tienes que ser relativista, ¿no? Entonces, es difícil que surja otro personaje como Milei. Ya no digo en América, sino incluso en Europa, es muy difícil. Hay gente que tiene las ideas claras y entonces en cuanto tiene las ideas claras y se manifiesta, le tachan de, por ejemplo, ultraderechista. Entonces se arrugan, ¿no? Se echan para atrás o empiezan pues eso, ¿no? A compadrear y tal. Bueno, pues eso, ya digo, es difícil. Y la cuestión es que, y esto es muy interesante porque me preguntabas antes acerca de las relaciones internacionales. Él tiene muy claro cuál es el papel del Estado, del jefe del Estado que es él, en lo que se refiere al comercio internacional y las relaciones internacionales. Usted, empresa privada, quiere hacer negocios con otra empresa privada en Brasil, ánimo, adelante, pero yo no voy a ir a darle la mano a Lula da Silva
para que usted pueda hacer un negocio en ese otro país, ¿no? Es decir, intervención del Estado, cero. E incluso en relaciones internacionales. Que surge una crisis diplomática porque una empresa, un individuo privado necesita la protección de su Estado, ahí supongo yo que intervendrá. Pero eso de favorecer los negocios, facilitar los negocios, intervenir para que los negocios entre dos empresas privadas de distintos estados, de distintos países, se den, pues creo que ahí no va a intervenir, ¿no? Y eso, de nuevo, es un modelo que es totalmente novedoso, porque lo que parece que es normal en las relaciones internacionales hoy es que los estados hagan de brokers de empresas privadas. Y eso tiene sus problemas, porque al final es dar la idea de que el Estado es el padre, del que todo lo tenemos que esperar y el que nos va a sacar las castañas del fuego, y en ocasiones eso no es así. Mil gracias, Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, por venir y por ponernos toda esa fotografía nítida. Buen día y buenas clases. Gracias, gracias.